Bien, vamos a resolver un programa en lenguaje C que es sobre leer líneas de la consola y hay que imprimirlas invertidas, es decir, el primer carácter se va a imprimir como el último como el primero, etcétera. Entonces vamos a usar el CodeBlocks, vamos a crear un nuevo proyecto tipo consola en lenguaje C, vamos a decirle que se llama reversa, usar el compilador GNU. Ya tenemos aquí nuestro proyecto y nuestra función principal main. Vamos a poner aquí el texto de lo que se refiere el programa. Vamos a quitar el hello world y vamos a poner lee las líneas de entrada y las imprime invertidas. Entonces vamos aquí a poner lo que vamos a hacer. Vamos a leer las líneas, líneas hasta que ya no se quiera. Luego hay que invertir las líneas y finalmente imprimirlas. Vamos a leer las líneas de la consola. Esto de que hasta ya no se quiera va a significar que la longitud de la línea es 0. Longitud de la línea es 0 cuando ya no quiere. De esa manera ya se va a detener el programa. La inversión de las líneas va a ser, bueno, ahorita vamos a explicar más sobre un arreglo y finalmente vamos a imprimirla. Vamos a definir aquí un arreglo que se va a llamar línea y de tamaño 1000. Vamos a definir una variable entera que va a traer la longitud de la línea. Esto va a ser línea. Bueno, está bien, línea. Bien, recordemos que el arreglo de caracteres es una petición de memoria, pero es contigua. Nos va a dar 1000 caracteres, 1000 celdas contiguas y que vamos a pedir esta cantidad 1000, pero para que no quede como una constante ahí sin una definición muy clara, vamos a usar esta constante máxima línea, ¿no? Y le vamos a poner, esto debe haber sido guión bajo, 1000. Entonces aquí en lugar de 1000 vamos a ponerle máxima línea. Simplemente para que sea más fácil de leer, la línea de máxima. Entonces, mientras, vamos a dar la instrucción while, mientras la longitud de la línea leída sea mayor que 0, que significa que quiere seguir escribiendo texto. Ya cuando no quiera, pues nada más le va a dar enter y la longitud de la línea va a ser 0 y ya se va a detener. Entonces, mientras lo que leímos sea mayor que 0, vamos a invertirlo, inviértelo y finalmente imprímelo. Vamos a imprimirlo, que va a ser una cadena, y vamos a hacer que imprima un salto de línea, que es lo que leímos en línea. ¿Qué es lo que va a invertir? Línea. Y aquí, ¿quién va a leer? Vamos a hacer una función, que es la que nos va a leer la línea, y aparte la de invertir, ¿no? Invertir. ¿Dónde está? Invertir. Sí, porque es de invertirlo, invertir, ¿no? Línea. O invertir línea.
Vamos a entonces a definir una función que se llame leLínea. Mientras leLínea sea mayor que 0, pero como vamos a usar aquí, bueno, ahorita lo vemos. Vamos a leer aquí, vamos a definir aquí la función. Nos va a regresar, a ver, vamos a poner que no nos regresa nada ahorita. leLínea nos va a mandar dónde lo vamos a dejar, en línea. Yo quiero que leas la línea y me la dejes en línea. Entonces vamos a pasarle un arreglo de caracteres. Ahí está. Y vamos a leer con la función getChar el carácter, lo vamos a meter en línea en una posición y finalmente vamos a regresar la posición a la longitud de la línea. Entonces voy a leer desde la posición inicial 0, va a ser desde la posición a la que me encuentro. Voy a empezar con el arreglo, pues empieza con 0, entonces voy a empezar con la posición 0, mientras que haya posiciones en el arreglo. ¿Cuántas posiciones tengo en el arreglo? Máxima línea. Máxima línea. O sea, voy a leer. Voy a empezar desde 0. Aquí lo voy a llenar, ¿no? Lo que lea lo voy a meter en posición. Y entonces posición la empiezo en 0 porque el arreglo pues empieza en 0. Mientras haya espacio en el arreglo, es decir, mientras la posición sea menor que máxima línea. Y mientras lo que haya leído sea diferente del fin de archivo. Y claro, también tiene que ser diferente al salto de línea. Y claro, incrementa la posición, ¿no? A ver, vamos a hacerlo más para acá. Bueno, creo que no se puede hacer más para allá. Bueno, ahorita si no lo partimos aquí a la mitad para que se vea. Vamos a partir aquí el for a la mitad, ¿no? Entonces primero voy a ir leyendo los caracteres, los vas a ir poniendo mientras, o sea, vas a seguir leyendo mientras no llegues al fin del archivo o mientras no sea un salto de línea, quiere decir que bueno, ya es una línea nueva. Vas a empezar desde la posición inicial del arreglo y vas a poder hacerlo mientras haya caracteres en el arreglo, es decir, mientras la posición no alcance a la máxima línea, a los 1000 caracteres. Y cada vez que vayas leyendo uno, bueno, pues vete a la siguiente posición, ya leíste otro, a la siguiente y así. Entonces mete en la posición, al principio iba a ser la 0, el carácter leído, incrementa y luego dice, ya va a ser 1, lee el carácter y lo pones en la posición 1, en la posición 2, etcétera. Y al final, bueno, vamos a poner en la posición en la que te quedaste, pues vamos a marcar el fin de línea con el carácter vacío o 0 y nos regresa la posición, ¿no? Que básicamente esta va a ser la longitud de la línea, entonces nos va a regresar un entero, ¿no? Vamos a ponerle aquí comentarios de lo que hace la función. Lee carácter a carácter, lee carácter por carácter, lo guarda en el arreglo mientras haya espacio y mientras sea la misma línea. Al final agrega el carácter de fin de cadena y regresa el tamaño de la línea. Ya aquí está entonces vamos a leer la línea y nos regresa la longitud de la línea leída, entonces lo vamos a guardar en la variable longin
va a ser igual a lo que leíste. Mientras lo que leíste sea mayor que 0, quiere decir que leíste una línea. Vas a invertirla y vas a imprimirla. Ahora vamos a hacer la inversión. Parece que no va a regresar nada. Invertir. Nos van a pasar la línea, un arreglo de caracteres. Me lo puso, ¿no? Entonces básicamente tengo un arreglo de caracteres. El primer carácter lo voy a sustituir por el último carácter. El último carácter lo voy a sustituir por el primer carácter. Y una vez que haga eso, me acerco más. El siguiente carácter, el segundo carácter, lo voy a sustituir por el penúltimo carácter. Y el penúltimo carácter por el segundo carácter. Y así, ¿no? Entonces voy a tener nos fijamos que voy a tener una posición inicial que empieza en el primer carácter, que es el 0. Entonces voy a tener una variable que se va a llamar posición inicial. Posición inicial va a empezar en el 0, ¿no? Voy a tener una posición final que va a ser, pues necesito la longitud de la línea, ¿no? No sé hasta dónde, hasta la longitud. Longitud de la línea. Longitud lin, por ejemplo, va a ser longitud lin. Ahora, como es un arreglo de caracteres, recordemos que la posición empieza, si este fuera el arreglo, eso trajera, esta es la posición 0, 1, 2, 3. Pero la longitud me lo trae como el valor 4. Entonces la última posición es realmente la 3, por eso le pongo 4 menos 1, 3. Y ahora, entonces básicamente lo que voy a hacer es que línea en su posición inicial va a ser igual, bueno, tengo que guardarla, porque si no lo voy a perder. Para eso sirve este auxiliar. Guarda la posición inicial que va a ser la 0. En la posición inicial vas a poner lo que traes en la posición final. Y en la posición final, vas a poner el carácter guardado. Entonces este básicamente hace el intercambio, ¿no? Guardo la posición inicial, sustituyo la posición inicial como la posición final, y a la posición final le pongo lo que guardé de la posición inicial. Realmente nada más estoy cambiando. Ahora, entonces pongamos que esta es la línea que me dan. Entonces la I la voy a cambiar por el punto y coma. La N la voy a cambiar por el 0. La T por el espacio en blanco. El espacio en blanco por el igual. Hacer el intercambio. Entonces de este lado ya no aparece punto y coma, sino la I. Entonces, ¿hasta dónde voy a continuar? No voy a continuar durante toda la línea porque conforme me voy acercando hacia el centro de la línea, estos valores de la derecha también se van acercando al centro y ya están modificados. Entonces lo vas a hacer, por eso vamos a usar un for, lo vas a hacer mientras la posición inicial, vamos a inicializarla en 0, aunque aquí ya la había inicializado, podemos entonces no inicializarla. Posición inicial sea menor que la longitud de la línea entre 2, hasta la mitad de la línea. Entonces muévete hacia adelante, ya una vez que hayas intercambiado, muévete hacia adelante y haz el cambio. Haz el cambio y la posición final, si otra vez esta fuera la línea, la posición inicial se va a ir incrementando hasta la mitad de la línea, pero la posición final también tiene que ir retrocediendo hasta la mitad. Entonces aquí vamos a ponerle menos menos posición final. Y parece que ya se invirtió la línea, ya se leyó la línea y ya se está imprimiendo la línea. ¿Qué nos falta? Creo que ya... Dejen revisar el código. Ajá, parece que no nos falta nada. Vamos a compilarlo. Tenemos un error
sí, invertir, recibe la longitud de la línea. Entonces le pasamos el otro parámetro, la longitud de la línea. Ahora vamos a compilarlo, creo que es el único, ¿verdad? Creo que sí, a ver. Ahí está ya. Vamos a probarlo, ejecútate. Bien, vamos a probar el programa. Parece que se le invirtió, ¿no? Leyendo de acá para acá, dice vamos a probar el programa. Sí, parece que sí funciona. Parece que sí funciona nuestro. Vamos a dejarlo con un número, un carácter más. Parece que sí funciona. Para que sean pares e impares la longitud de la cadena. Y ya está. Entonces, aquí de lo que hay que resaltar, que lo hay que recordar en C, es el uso de el arreglo de caracteres, que es memoria contigua. Aquí el problema que tiene es que le estamos pidiendo una memoria fija, pero bueno, aquí le definimos qué cantidad de caracteres. ¿Qué más? Bueno, que en la llamada de la función, al ponerle línea, el nombre del arreglo, le estamos pasando realmente la dirección del arreglo, y entonces cuando estamos modificando aquí las posiciones, realmente estamos modificando el arreglo original. Lo mismo pasa acá con invertir. Ya es todo, creo. Aquí, bueno, creo que es empezamos desde el inicio del arreglo. Vemos si tenemos suficiente espacio, leemos el carácter, vemos que no se halla el fin de archivo, el salto de línea, y nos vamos poniendo en la siguiente posición del arreglo. En cada posición del arreglo metemos el carácter leído, y al final tenemos que terminar la línea con este carácter que es fin de la cadena, para poder preguntar en la siguiente. Ya trae la longitud, y entonces aquí lo hacemos hasta la mitad de la longitud de la línea, por lo que los izquierdos se van a la derecha y la derecha a los izquierdos. Y este nada más es un intercambio, es para guardar el valor e intercambiar. Y eso es todo.